La historia comienza con una atmósfera cargada de intriga y un velo de misterio que se cierne sobre los tiempos antiguos del reino de Judá. En medio de la turbulencia política y las amenazas constantes de potencias extranjeras, surge un texto impregnado de fervor religioso y advertencias desesperadas. El libro de Nahum, ubicado entre los profetas menores del Antiguo Testamento, se centra en la destrucción de la gran ciudad de Nínive, aquella potencia que tiempo atrás se había convertido en el terror de naciones y pueblos. El mensaje de Nahum no solo expone la inminente caída de esa ciudad, sino que desafía la fe de quienes escuchan, incitándolos a reflexionar sobre la justicia divina y las consecuencias de la arrogancia humana. En un inicio, se alza la figura de Nahum, un profeta tal vez menos conocido que Isaías o Jeremías, pero con un mensaje igual de contundente. El silencio de la noche se rompía con sus palabras cuando denunciaba la conducta de un pueblo que se había enorgullecido en exceso. Muchos se preguntaban si Nínive, la capital del poderoso imperio asirio, no era intocable. Tras las historias que decían que, en alguna otra ocasión, la mano de Dios ya había mostrado misericordia en esa misma ciudad cuando Jonás declaró su profecía, se había establecido la idea de que quizá Nínive podía rectificar cualquier error y volver a encontrar favor en la mirada divina. Sin embargo, el tiempo había pasado y las personas no habían aprendido la lección de la humildad. La arrogancia se había extendido como niebla espesa, y las injusticias se habían multiplicado entre sus muros. Nahum, con palabras fuertes y sin rodeos, anunciaba que la sentencia ahora sería definitiva. Ante la mirada de los oyentes, se desplegaba el retrato de una urbe que había ejercido su influencia con mano de hierro. Sus soldados eran temidos. Sus muros parecían imposibles de derribar y sus gobernantes se creían capaces de sobrevivir a cualquier calamidad. La historia de Asiria reflejaba conquistas incontables, sometimiento de pueblos y vasallaje forzado. Y en medio de esa prepotencia, Nahum clamaba que el día del juicio estaba cerca. Algunos se estremecían al pensar en la furia de un Dios que no dejaba impunes los actos crueles. Las palabras de Nahum resonaban con un matiz solemne. La misericordia había sido ofrecida antes, pero ahora la retribución sería inquebrantable y el momento de la justicia había llegado. La tensión subía conforme los relatos hablaban de la inmediatez con la que llegaría el desastre. Se decía que Nínive, robusta y altiva, caería con estrépito. El profeta utilizaba imágenes de inundaciones, de ejércitos que entrarían con furia y de puertas que ya no podrían resistir. Para un oyente desprevenido, podía parecer una exageración, casi una metáfora. Pero para quienes tenían memoria de las hazañas pasadas y de las intervenciones divinas, sabían que no había que descuidarse. Si alguno dudaba de la veracidad del mensaje de Nahum, sentía pronto que el rugido del juicio se acercaba de forma innegable. El aire se cargaba de presentimientos funestos y presagios que ponían los pelos de punta incluso a los más valientes. El libro de Nahum, en su breve extensión, está plagado de una fuerza poética y emocional que sacude la conciencia de quien lo escucha. Cada versículo parece una pincelada de un cuadro que muestra el infortunio de los poderosos que han abusado de su fuerza. La pequeña Judá, constantemente hostigada por Asiria, encontraba en estas palabras un rayo de esperanza. Muchos entendían que Dios no era indiferente ante la opresión de los humildes, y que tarde o temprano la mano justa se alzaría contra la tiranía. El anunciamiento del fin de Nínive era también sinónimo de libertad para aquellos que habían sido subyugados. Con el paso de los días, se cuenta que las murallas asirias empezaron a enfrentar presiones crecientes de enemigos externos. El nerviosismo se palpaba en las calles, y Nahum siguió repitiendo su mensaje con mayor vehemencia: el castigo estaba en marcha. De repente, los rumores de rebeliones y conspiraciones cobraron fuerza. Algunos afirman que corrieron corrientes de agua que debilitaban los muros, o que las puertas fortificadas se veían comprometidas por las batallas que rodeaban el perímetro. La tensión era tan fuerte que nadie podía ignorar las señales de la inminente caída. Los enemigos de Asiria, hartos de su dominio, aprovecharon cada grieta, cada oportunidad,
hasta que al fin llegó la noche más oscura para Nínive. En esa noche, la mano de venganza y justicia pareció descender. El estruendo de las armas se combinó con el clamor de los habitantes sorprendidos al ver que las temibles murallas, antaño símbolo de su orgullo, cedían ante el impulso de las fuerzas que los atacaban. Las calles se llenaron de pánico, los soldados corrían de un lado a otro tratando de defender lo que ya parecía indefendible. Nahún había anticipado con exactitud que el final sería repentino, como un trueno que rompe el cielo silencioso. Aquella urbe, que estaba acostumbrada a la victoria, experimentaba en carne propia lo que significaba estar en el lado frágil de la historia. De pronto, los relatos se tiñen de un dramatismo conmovedor, la ciudad ardía, las barreras colapsaban y el ejército enemigo penetraba en las partes más sagradas del centro urbano. Los altares y los templos que glorificaban a dioses paganos eran profanados, los palacios envejecidos por la complacencia se llenaban de humo y fuego. Cada paso que el invasor daba, confirmaba el anuncio del profeta. Donde antes se escuchaba el estruendo de victorias, ahora solo se oían lamentos y repercusiones de lo que significa haberse reído del poder divino. No hubo sitio seguro ni escondite perfecto, la protección que parecían dar los dioses asirios se mostró insuficiente, tal como lo había advertido Nahún. El clímax de la profecía de Nahún se materializó en esa noche fatídica, cuando los habitantes de Nínive comprendieron que la gracia concedida en el pasado había sido desaprovechada, y que no había vuelta atrás. El terror y la desesperación se apoderaron de los corazones. Se cuenta que incluso los guerreros más valientes se sintieron paralizados por el temor, sin saber si luchar o huir, sin encontrar estrategias efectivas ante un destino que parecía sellado. La palabra del profeta retumbaba en la memoria colectiva como un cruel recordatorio de que la soberbia encuentra tarde o temprano su límite. Cuando la mañana llegó, la más grande humillación para un imperio tan poderoso quedó al descubierto en forma de ruinas humeantes. Muchas fuentes históricas, siglos después, corroborarían la demolición casi total que sufrió la capital asiria. Se podían contemplar los escombros y el silencio que envolvía lo que quedaba de palacios y fortalezas. La elocuencia de Nahún, plasmada en el texto bíblico, subrayaba la justicia del cielo y demostraba que ni el más magnífico de los poderes terrestres estaba exento de rendir cuentas. Tanto para los fieles como para los escépticos, el fin de Nínive se convirtió en un ejemplo de la fuerza inevitable de la justicia divina. En los actuales días, muchos leen el libro de Nahún y meditan sobre el orgullo y la opresión. La historia de aquel imperio que se alzó hasta los cielos y luego se desplomó sin remedio demuestra el equilibrio que puede existir entre la misericordia y el castigo. Uno puede preguntarse cómo es posible que una civilización tan avanzada pareciera olvidar las advertencias del pasado. Y es justamente ahí donde la enseñanza de Nahún resuena con más fuerza. La arrogancia suele cegar, el poder puede embriagar, y la justicia, aunque se tarde, llega para poner todo en orden. Este relato no solo describe un suceso antiguo, sino que se convierte en un espejo en el que cualquiera puede mirarse. Ante la tentación de la soberbia o el abuso, vale la pena recordar lo que ocurrió con Nínive, una ciudad que se creyó intocable. En ese sentido, Nahún se eleva como un mensajero que no busca provocar temor desmedido, sino conciencia. Un llamado a no caer en las mismas faltas, a respetar el equilibrio de la vida y a no subestimar la responsabilidad que tenemos hacia quienes nos rodean. Al finalizar este recuento, es inevitable reflexionar sobre la fragilidad de la grandeza humana. Tal como Nínive se levantó y cayó, así las naciones y las personas pueden ser llevadas a la cumbre o arrastradas al polvo. En el mensaje de Nahún, se ve la confirmación de que los excesos, el irrespeto por la vida y la carencia de compasión tienen un punto de quiebre. La fama y la prosperidad sin empatía ni humildad acarrean una conclusión amarga. Este libro recuerda que no basta con recibir misericordia una vez y confiar en la impunidad eterna. La llamada de Nahún es a perseverar en la búsqueda de la justicia, con la certeza de que el Altísimo no se olvida de los suyos. Como reflexión final,
la historia de Nahum invita a la humildad y al compromiso con el bien. Queda demostrado que ninguna estructura, por fuerte que parezca, puede mantenerse si descuida los valores esenciales de la convivencia y la verdad. Aún en medio de los tiempos convulsos, el mensaje permanece vivo. Toda nación, toda persona, necesita recordar que por encima de las paredes más altas y de los ejércitos más poderosos, hay una justicia incorruptible. Y es ahí donde late el verdadero corazón de esta historia, con un llamado a vigilar nuestras acciones, a ser compasivos y a entender que la responsabilidad con nuestras propias decisiones construirá nuestro futuro o lo derribará, tal como le sucedió a la orgullosa Nínive. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.